Buenas tardes. Último momento que acaba de confirmar ANSES y que va a impactar directamente en el bolsillo de jubilados y pensionados. Miren, lo que les voy a explicar sobre el pago extra de hasta 90.000 pesos que se confirmó para septiembre no es para todos. Hay requisitos específicos que deben conocer para no perder este beneficio económico. La realidad es que se confirmó un pago adicional de más de 20.000 pesos para un grupo específico de jubilados y pensionados, pero atención, porque no todos lo van a cobrar. Es fundamental que entiendan quiénes acceden, qué requisitos hay que cumplir y qué tienen que hacer para no perder esta oportunidad. También confirmé que en septiembre continuará el bono de 70.000 pesos, además de un aumento del 4% en los haberes jubilatorios basado en la inflación de julio. Todo esto suma para algunos beneficiarios hasta 90.000 pesos adicionales. Pero hay que estar bien informado. Pero antes de entrar en los números concretos, necesitan entender el contexto de estas medidas y por qué decidimos mantener el equilibrio fiscal sin caer en el populismo demagógico que tanto daño les hizo a los jubilados en el pasado. Fíjense que ANSES confirmó que un grupo de jubilados y pensionados va a cobrar un extra de más de 20.000 pesos en septiembre. Sin embargo, es importante aclarar que este beneficio no es universal. No todos los jubilados van a recibir este monto adicional, ya que depende de requisitos específicos establecidos por el organismo previsional. Este pago extra está relacionado con la asignación por cónyuge, un beneficio que se paga a determinados jubilados y pensionados que cumplen con condiciones de ingresos y residencia. El monto actualizado de esta asignación supera los 20.000 pesos y se suma al haber mensual. En ese sentido, es fundamental revisar si están dentro de los límites de ingresos establecidos por ANSES para poder acceder a este beneficio. Muchos jubilados desconocen que tienen derecho a esta asignación y por eso no la cobran. Si están casados y cumplen con los requisitos, ANSES puede pagarles este monto todos los meses. Este extra se ajusta por el índice de precios al consumidor, lo que explica el aumento que se va a ver reflejado en septiembre. Es importante verificar esta información en Mi ANSES o con turno previo. No vamos a permitir que ningún jubilado pierda beneficios por falta de información o por la desidia burocrática que caracterizó a gobiernos anteriores. Ahora pasamos a una de las noticias más esperadas. Confirmé que en septiembre continuará el pago del bono para jubilados y pensionados de ANSES. El monto del bono se mantiene en 70.000 pesos a pesar de la inflación acumulada en lo que va del año. Esta decisión generó críticas de los demagogos de siempre, que dicen que el bono perdió poder adquisitivo. Pero miren, prefiero ser honesto. Mantener el bono congelado es la única manera de garantizar equilibrio fiscal y evitar que vuelva la hiperinflación que tanto daño les hizo. Es mejor tener un bono estable de 70.000 pesos con inflación controlada que tener un bono actualizado con inflación del 200% anual como pasaba con los kirchneristas. La responsabilidad fiscal no es ideología, es pragmatismo. Además del bono, en septiembre se aplicará un aumento del 4% en los haberes jubilatorios basado en la inflación del mes de julio. Este aumento se aplica únicamente sobre el haber y no sobre el bono, lo que es lógico desde el punto de vista técnico. En ese contexto, ANSES confirmó que el aumento se pagará junto con los haberes de septiembre. De esta manera, los jubilados que cobran el haber mínimo y cumplen con todos los requisitos van a recibir en septiembre un ingreso total que incluye el haber actualizado, el bono de 70.000 pesos y el extra de más de 20.000 pesos por la asignación por cónyuge. En total, estos beneficiarios podrían superar los 90.000 pesos adicionales, lo que representa un alivio concreto frente a la situación económica actual. Pero no todos los jubilados van a llegar a ese monto. Fíjense que aquellos que no cobran asignaciones familiares solo recibirán el haber mínimo más el bono. Por eso es tan importante informarse y verificar si se cumplen las condiciones para acceder a todos los beneficios disponibles. Desde nuestro gobierno siempre recomendamos consultar fuentes oficiales para evitar confusiones. No queremos que ningún jubilado pierda dinero por desinformación o por no saber que tiene derecho a determinados beneficios. Ahora quiero abordar el tema del veto a la ley de movilidad jubilatoria, porque acá hay mucha demagogia y mentiras dando vueltas. La ley que vetamos no implicaba cambios profundos en la situación de los jubilados, pero incluía una recomposición parcial por la pérdida de poder adquisitivo. Esta recomposición era cercana al 7,2% de ese DOU.
aunque muchos medios la mencionaron erróneamente como un 8% de CEDO. Esto representa alrededor de 15.000 pesos por única vez para quienes cobran el haber mínimo. Si bien este monto luego se incorpora a la base de cálculo, su impacto real es muy bajo frente al costo de vida actual. Para millones de jubilados, este ajuste no alcanzaba para cubrir necesidades básicas como alimentos y medicamentos. La realidad es que vetamos esa ley porque no tenía fuente de financiamiento clara. No podemos aprobar gastos sin saber de dónde va a salir la plata, porque después explota todo y los más perjudicados son justamente los jubilados. Miren, prefiero ser honesto y explicar por qué no podemos hacer algo, antes que prometer lo que no podemos cumplir como hacían los populistas. Ellos prometían aumentos gigantes que después se licuaban con la hiperinflación. Otro punto clave es la situación del bono. Al no estar incorporado formalmente al haber, el bono no se actualiza por inflación automáticamente. Esto provoca una pérdida gradual de poder adquisitivo mes a mes, es cierto. Si el bono se hubiera ajustado desde marzo, hoy debería superar los 110.000 pesos, pero mantenerlo congelado en 70.000 es la única manera de sostener el equilibrio fiscal que tanto costó lograr. En ese sentido, la ley vetada proponía incorporar el bono al haber jubilatorio, lo que permitiría que se actualice automáticamente con cada aumento. Esta medida hubiera sido buena para los jubilados, pero el costo fiscal no estaba contemplado en el presupuesto. Nosotros argumentamos que el costo fiscal de esta medida no tenía financiamiento y esa es la verdad. No vamos a repetir los errores del pasado de gastar sin sustento y después que todo explote por los aires. También hay que entender que el ajuste económico que estamos haciendo es para todos los sectores, no solo para los jubilados. La diferencia es que nosotros ajustamos sobre el gasto público improductivo, no sobre los sectores más vulnerables. Distintos informes muestran que hemos mantenido en términos reales las partidas destinadas a jubilaciones y pensiones, a diferencia de otros gastos del Estado que sí redujimos significativamente. En el plano político, comparan nuestra situación con vetos anteriores como el del 82% móvil. Pero hay una diferencia fundamental. Nosotros vetamos por responsabilidad fiscal, no por maldad o desinterés hacia los jubilados. Digamos, el sistema previsional no puede seguir siendo utilizado como variable de ajuste en las disputas políticas. Por eso trabajamos en reformas estructurales que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo. La consecuencia de no tomar decisiones responsables sería clara: jubilados, pensionados y personas con discapacidad terminarían perdiendo todo si el sistema colapsa por falta de financiamiento. A pesar de haber aportado durante toda su vida laboral, muchos jubilados no llegan a fin de mes, es cierto. Por eso mantenemos bonos como el de 70.000 pesos, pero de manera sostenible. Por eso es fundamental mantenerse informado, conocer los derechos previsionales y entender por qué tomamos las decisiones que tomamos. No es maldad, es responsabilidad. Miren, cuando llegamos al gobierno teníamos una inflación mayorista del 54% mensual. Los aumentos nominales que daban los kirchneristas se evaporaban antes de llegar al supermercado. Hoy tenemos una inflación mensual del 2,8% y aumentos reales del 4% sobre los haberes. Esa es la diferencia entre un gobierno serio y el populismo berreta. Los jubilados que cobran la asignación por cónyuge van a ver 90.000 pesos adicionales en septiembre. Los que no van a ver el aumento del 4% más el bono de 70.000 pesos. Plata real, poder de compra efectivo. En ese contexto, también mejoramos la gestión de ANSES. Los trámites son más rápidos, la información es más clara, el sistema funciona mejor. Todo suma al bienestar de los jubilados. La realidad es que estamos construyendo un sistema previsional sostenible para el futuro. No podemos seguir con parches populistas que después explotan y dejan a todos peor que antes. Prefiero dar aumentos menores pero sostenibles, antes que dar aumentos gigantes que después se licúan con la hiperinflación. Los jubilados ya sufrieron suficiente con ese sistema. También estamos trabajando en mejorar PAMI, en digitalizar trámites, en facilitar el acceso a medicamentos. No solo importan los números de los haberes, importa todo el ecosistema de servicios. Cada mejora en la gestión es plata que queda en el bolsillo de los jubilados. Menos tiempo perdido en trámites, menos gastos en traslados, mejor atención médica. En términos de proyecciones, si mantenemos este rumbo de equilibrio fiscal y crecimiento sostenido, en el mediano plazo vamos a poder dar aumentos más significativos sin comprometer la estabilidad del sistema, pero siempre con sustento real.
no con emisión monetaria como hacían los populistas, porque la emisión sin respaldo termina siendo un impuesto a los jubilados a través de la inflación. La estrategia es clara. Primero, ordenar la macroeconomía. Después, distribuir el crecimiento genuino. No al revés, como hacían los kirchneristas que repartían pobreza a través de la hiperinflación. En septiembre van a ver los resultados concretos de esta estrategia. Aumentos reales, bonos sostenibles, beneficios adicionales para quienes cumplen los requisitos. Todo financiado con recursos genuinos. También quiero destacar que estamos mejorando la comunicación con los jubilados. Información clara, canales oficiales confiables, menos burocracia para acceder a los beneficios. Porque parte del problema era que los jubilados no sabían qué beneficios tenían disponibles, como la asignación por cónyuge que mencioné, que muchos no cobraban por falta de información. Ahora todo está más ordenado, más claro, más accesible. Los jubilados pueden consultar en Mi ANSES, sacar turnos fácilmente, hacer trámites online. En ese sentido, también mejoramos los cronogramas de pago, fechas fijas, información anticipada, sin sorpresas de último momento como pasaba con gobiernos anteriores. La predictibilidad es fundamental para los jubilados. Saber cuándo van a cobrar, cuánto van a cobrar, qué aumentos van a tener. Eso les permite planificar sus gastos familiares. Por eso mantengo este encuentro mensual informativo, para que tengan información directa, sin intermediarios, sin tergiversaciones de periodistas malintencionados. La verdad es que los jubilados argentinos se merecen un sistema que funcione, que sea predecible, que sea sostenible. Y eso es exactamente lo que estamos construyendo. Con paciencia, con responsabilidad, pero sobre todo con respeto hacia quienes trabajaron toda la vida para construir este país. Ellos se merecen vivir con dignidad su etapa de jubilación. En conclusión, en septiembre tendrán el bono de 70.000 pesos confirmado, el aumento del 4% en los saberes y hasta 90.000 pesos adicionales para quienes cumplan los requisitos de la asignación por cónyuge. Todo esto financiado de manera sostenible, sin emisión monetaria, sin comprometer el equilibrio fiscal que tanto costó lograr, porque los jubilados no se merecen promesas falsas, se merecen resultados reales.